19 horas 39 minutos entramos en la recta final de esta vuelta completa escuchando a The Who, una gran banda de rock. Les actualizamos el tiempo, si nos dejan. Si no, nos esperan un segundito ya. 26,6. No bajó nada, menos de 1 grado bajó la temperatura. Sigue siendo una tarde cuasi veraniega, ligeramente nublado el tiempo. Y como les decíamos, a ver si esto cambió algo. No, el domingo no va a llover. El sábado sí, un poquito. El viernes tormentas a la madrugada. Entre 40 y 70% de probabilidad de lluvia. Con 20 grados de temperatura. Baja bastante la temperatura. Baja bastante y viene con agüita la cosa. Nosotros a eso lo enfrentamos con Eva Cousovitis, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Evita? Bien, ¿cómo andan? Víctor, Luis. Bueno, un saludo para Andre y un saludo para todas y para todos nuestros oyentes. Acá estamos ya en la recta final. Todos ansiosos, esperando que se resuelva esto de una vez, al menos tener el resultado electoral. No quiere decir que se resuelva nada, ni el domingo a la noche, ni el lunes, ni el martes. Al revés, quizás vayamos a un panorama aún más complejo para la Argentina de los próximos meses. Pero, bueno, justamente, vos sabés que hace un ratito, Eva, mirando el tema que vos traes, que es el tema de políticas habitacionales, el presupuesto, hacíamos una nota con un grupo de familias que están teniendo un problema muy grave acá en La Boca. Una estación de servicio de Shell, se le perforaron sus depósitos, contaminó toda la napa, hay peligro de explosión, y a ellos el gobierno de la ciudad los desalojó de sus casas, los mandó a paradores. Recién hoy, porque estaban cortando las calles, apareció alguien a ver qué podían hacer. Y en definitiva lo que ellos están diciendo, bueno, si no podemos volver a nuestras casas por algo que a ustedes se les fue de control, porque tendrían que haber estado controlando qué pasaba, lo mínimo que pueden hacer es darnos una solución habitacional. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Eva Cousovitis esta tarde sobre las políticas habitacionales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eva Cousovitis en la 530, ingeniera comunitaria, nuestra compañera, nuestra columnista y nuestra amiga, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y por supuesto parte del equipo de la 530 y de la Vuelta Completa. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, hoy vamos a hablar un poco de política habitacional, pero vamos a hablar un poco del proyecto de presupuesto que se está discutiendo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa con la discusión del presupuesto en la legislatura? El gobierno de la ciudad presentó el proyecto de presupuesto para el año que viene, para el 2026, y un rápido análisis de esa propuesta de presupuesto lo que nos muestra con mucha claridad es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, que la problemática habitacional no es parte de la agenda ni de las prioridades de esta gestión. Hay un informe muy interesante que recomiendo leerlo, que hizo ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que lo que hizo fue analizar el proyecto de presupuesto, pero en particular analizar algunas dimensiones clave, como la dimensión vinculada a la vivienda, a barrios populares y a situación de calle. Ahora, si tenemos en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires 500.000 de porteñas y porteños se encuentran en emergencia habitacional, 12.000 personas sobreviven todos los días en situación de calle y 400.000 porteños y porteñas habitan en condiciones de hacinamiento, sin acceso a los servicios más básicos como es el agua potable en las villas porteñas, y que el 40% de los hogares en la ciudad de Buenos Aires son hogares inquilinos que destinan, la mayoría de ellos, la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Por supuesto que debería ser la prioridad número 1 de este gobierno atender esta problemática. Un porcentaje muy importante de esos hogares inquilinos, además, se encuentran en condiciones extremas de hacinamiento. Hay algunos datos interesantes. En los hogares inquilinos, aproximadamente el nivel de hacinamiento duplica al de los hogares de las familias propietarias. Bueno, el proyecto 2026
En primer lugar, proyecta, como sucede siempre, una inflación totalmente fantasiosa. 10% de inflación para el año que viene, para el 2026, mientras el relevamiento de expectativas de mercado estima una inflación de casi el doble. Bueno, ese es el primer dato. 10% de inflación anual proyecta el presupuesto de la ciudad. Algo totalmente fuera de la realidad. El monto de presupuesto para el año que viene, para la ciudad de Buenos Aires, es de 17,3 billones. Bueno, esto es un montón de ceros. En realidad estamos hablando de 17 millones de millones de pesos que se van a destinar para la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, de todo ese paquetón de dinero, para el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que es el que se ocupa del conjunto de las políticas sociales, habitacionales, solamente de ese montón de plata, el 5,7% es lo que se va a destinar a ese ministerio, un ministerio clave en una ciudad que está en emergencia social y en emergencia habitacional. Ahora, ¿qué pasa con el presupuesto destinado a las políticas de vivienda? Lo primero que podría decirles a muy grandes rasgos es que el presupuesto destinado a todos los organismos que se ocupan de las políticas de vivienda para el 2026 es el más bajo de los últimos 14 años. Es más, estamos hablando de menos de un 1% de ese presupuesto, ¿sí?, tan fastuoso. Ahora, si vamos a analizar qué es lo que pasa con ese total de presupuesto para las políticas vinculadas a los barrios populares, villas y asentamientos, ahí vamos a ver que ha habido como un cambio en la lógica de intervención. Desde el año 2024, gestión de Jorge Macri, la prioridad en las villas, asentamientos y barrios populares son las obras de emergencia, obras paliativas, obras de emergencia, obras precarias, en lugar de obras definitivas que resuelvan estructuralmente las condiciones habitacionales, las condiciones de hacinamiento, el acceso a los servicios. Una vez más, en la ciudad de Buenos Aires, el negocio de la emergencia es la prioridad del gobierno porteño, en lugar de ejecutar viviendas nuevas, en lugar de hacer mejoramientos en las viviendas existentes o ejecutar obras de infraestructura. Muchas veces contamos que el organismo que tiene a su cargo las políticas de vivienda, el organismo principal, es el Instituto de Vivienda de la ciudad. El presupuesto que tiene estimado para el año que viene el Instituto de Vivienda de la ciudad también es el más bajo de los últimos 14 años. El Instituto de Vivienda de la ciudad va a tener un presupuesto de 0,6%. Y además, no solamente es el presupuesto más bajo de la historia de la ciudad de Buenos Aires, no solo tiene una partida irrisoria, sino que más del 30% de ese presupuesto está destinado a tareas administrativas. Y a todo esto le tenemos que sumar un dato más, no menor, que tiene que ver con la subejecución de estos presupuestos destinados a las políticas de vivienda. Hasta mediados de este año, hasta mediados del 2025, el Instituto de Vivienda de la ciudad solo ejecutó el 30% del presupuesto proyectado. Es decir, que vemos claramente una subejecución presupuestaria. Presupuesto irrisorio destinado, ¿sí?, en un 30% a tareas administrativas y además un presupuesto que se subejecuta. La verdad que la reducción de las partidas destinadas sobre todo a los proyectos de reurbanización o de integración sociourbana en villas, asentamientos y barrios populares son una vulneración de derechos para las familias que habitan en estos territorios. Eso es una obviedad, pero acá hay un dato más. Acá tenemos que tener en cuenta que este gobierno viene paralizando obras que estaban en ejecución. Y cuando paralizamos obras en ejecución, sobre todo cuando se paralizan obras de infraestructura, ahí justamente lo que hacemos es dilapidar los fondos públicos, porque las obras de infraestructura que se paralizan, luego de un tiempo se vuelven obsoletas y ya son obras que no pueden ponerse operativas. Así que aquí también tenemos una enorme responsabilidad por parte del gobierno en relación a ejecutar de forma eficiente los fondos públicos. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están en situación de calle? Bueno,
la verdad que al gobierno del PRO no se le cae una sola idea, insiste en programas que solamente abordan la emergencia, como por ejemplo la red de atención o VAP, como por ejemplo los paradores o los llamados centros de integración sociourbana, que la justicia en reiteradas oportunidades le dijo al gobierno de la ciudad que eran soluciones habitacionales indignas, y por supuesto que luego aparecen los subsidios habitacionales, esos montos irrisorios que les dan a las familias para que las familias con esos montos irrisorios alquilen en la ciudad de Buenos Aires, uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del planeta. Una tarea absolutamente imposible para quienes se encuentran en una situación de extrema vulneración de derechos. Bien, la verdad que sin política habitacional integral no hay posibilidad de abordar la problemática habitacional. Eso es lo que nos está mostrando el presupuesto para el 2026. Veremos qué pasa en el debate en el recinto, si podemos torcer un poco el rumbo de este presupuesto y realmente poner las prioridades donde tienen que estar. Eso será tarea de nuestras legisladoras, legisladores, pero también del conjunto de las organizaciones que venimos peleando por el derecho a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Pero tengo una buena noticia que quería compartir antes de que nos despidamos, y esa buena noticia es que ¿se acuerdan del puente de Ciudad de la Paz? Ese puente emblemático, histórico, que el gobierno de la ciudad reparó, pero que luego quiso demoler. Bueno, fuimos a la justicia para frenar la demolición de ese puente histórico y la justicia nos dio la razón. Así que todo indica que hay otro gran triunfo de la ciudadanía que se organizó para defender ese puente histórico que lleva más de un siglo funcionando. Bueno, una gran noticia para terminar, porque además los vecinos se oponían totalmente mucho, hicieron una campaña enorme, así que muy esta identitario es una gran del barrio, además. Total. Ese puente de Jorge Ñugri. Gracias, Evita, por estar siempre con nosotros y darnos buenas. ¿Sabes qué? En algún momento quería hacerte una pregunta, porque ¿cómo se evalúa el tema del déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires? Porque por un lado hay mucha dificultad de sectores medios o bajos de acceder a vivienda, pero también vemos en la ciudad de Buenos Aires mucha vivienda vacía que se hacen, edificios fastuosos que se hacen, digamos, para lavar dinero o algo así, pero que en definitiva cuentan como viviendas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Para los sectores medios y los sectores vulnerables, ¿hay un número, una cifra aproximada de cuánto es el déficit de viviendas que tiene la ciudad? Mira, te voy a decir algo. El déficit de viviendas que tiene la ciudad es casi el mismo número de la cantidad de viviendas ociosas que no están ni en venta ni en alquiler. Hay 200.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de ellas suntuosas, ubicadas en Recoleta, Puerto Madero, Palermo, que no están ni en venta, ni en alquiler, ni se encuentran habitadas. Esas viviendas, que son viviendas ociosas, que en la mayoría de las ciudades del mundo, esas viviendas tienen que pagar un impuesto por ser viviendas ociosas, porque eso genera un enorme impacto en términos habitacionales, en términos sociales, pero también en términos ambientales, porque la construcción es una de las actividades más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué en la ciudad de Buenos Aires hay 200.000 viviendas ociosas y por otro lado un déficit de aproximadamente 200.000 viviendas? Es decir, gente sin vivienda y vivienda sin gente, ¿no? La verdad que eso es una enorme paradoja. Y la respuesta de por qué cada vez hay más viviendas ociosas suntuosas tiene que ver con que la construcción es un mecanismo de lavado de dinero muy potente para lavar dinero vinculado a actividades extractivas que suceden en otras partes del país, pero también es un potente mecanismo que lo que hace es lavar dinero del narcotráfico. Entonces, cuando nos hablan de seguridad, bueno, lo primero que tenemos que ponernos a discutir es, sin duda, la connivencia que existe
existe entre las fuerzas de seguridad, entre, por supuesto, el crimen organizado y parte de un sector político que, entre otras cosas, no controla lo que tiene que controlar, que es la ruta del dinero. Y una de esas rutas del dinero es ni más ni menos que la construcción. Miremos qué pasa en Rosario, miremos qué pasa en Ciudad de Buenos Aires, con esa especie de frenesí de sobreconstrucción, sobre todo de viviendas suntuosas, que en realidad no van a tener ningún destino. Bueno, ¿cuál sería ahí el negocio? No hay demanda de vivienda suntuosa, el negocio es el lavado de dinero, sin duda. Eva Kuxovitis en la vuelta completa, ¿no? Informe completísimo de algo que nosotros sospechábamos, pero que está bueno ponerlo en números para que se vea la locura de qué significa la desregulación. Una desregulación cómplice, porque así como lo sabemos nosotros que esas viviendas están hechas para lavar guita, también lo sabe el gobierno de la ciudad. ¿Cómo no lo va a saber? También lo sabe el gobierno de la ciudad. También lo saben los jueces, también lo saben las autoridades judiciales. Y no hacen nada. Bueno, que no se sorprendan. Entonces después, cuando empiezan a aparecer los narcopolíticos, claro, exactamente. En las políticas de mafia de todos lados siempre aparece el gran mafioso que tiene una constructora, ¿viste? Bueno, siempre, ¿no? Se sigue repitiendo. Claro. Tenemos una información casi que de último momento, podemos decir, porque la Comisión Investigadora de la Criptomoneda Libra aprobó este martes la citación al presidente Javier Milei para que dé explicaciones presenciales sobre su participación en la promoción del token, operatoria que desencadenó en una estafa masiva a miles de usuarios argentinos y de otros países. Recordemos que la convocatoria está basada en que ya se le habían librado 2 oficios con preguntas al presidente para que la contestara y nunca respondió. Por lo tanto, hoy la comisión resolvió citarlo presencialmente. Una de las cuestiones que llevó a que se llevara adelante esta convocatoria es que Milei, seguramente ustedes lo recordarán, expresó en la entrevista aquella muy amigable con Johnny Viale, que los damnificados por la criptoestafa no fueron más de 5 o 6 argentinos. Bueno, la comisión le pidió información a la exchange Ripio respecto a quiénes habían sido los damnificados por esta operatoria, y lo que se encontró fue que, según la respuesta la respuesta formal de Ripio, que fueron 1.358 los usuarios con residencia en el país que realizaron compra o venta de este token, de los cuales 1.329 eran argentinos. Hay uno famoso, ¿no? Hay el hijo de Santilli, es uno de los famosos que fue estafado. Uno es ese, el otro es uno de los que participó en el grupo de narcos